Es que parece que hay algún problema con la retransmisión en directo del streaming. Ya. De todas formas, se está grabando también y después lo subiremos, ¿vale? Para que lo podáis ver. Bien, ahora la profesora Noelia Gómez también nos quiere dedicar unas palabras. Bueno, esto es un poco difícil porque Sandra me ha dejado el listón muy alto, ¿sabéis? Entonces, sí, es muy chungo ir detrás de Sandra. Los que enseñamos literatura creo que en realidad enseñamos literatura porque a nosotros no nos gusta hablar, porque somos tímidos y preferimos dejar que las cosas las digan otros que pensamos que las dicen mejor. Esto es un poema de Gabriel Celaya que se titula Educar. Y dice así: educar es lo mismo que poner motor a una barca. Hay que medir, pensar, equilibrar y poner todo en marcha. Pero para eso uno tiene que llevar en el alma un poco de marino, un poco de pirata, un poco de poeta y 1,5 kilos de paciencia concentrada. Pero es consolador soñar, mientras uno trabaja, que esa barca, ese niño, irá muy lejos por el agua. Soñar que ese navío llevará nuestra carga de palabras hacia puertos distantes, hacia islas lejanas. Soñar que cuando un día esté durmiendo nuestro propio barco, en barcos nuevos seguirá nuestra bandera enarbolada. Muchas gracias. Ahora desde el AMPA también quieren dedicaros unas palabras. Hola, buenas tardes. Para empezar, queremos agradeceros a todos y todas las que estáis aquí que nos hayáis invitado al AMPA para poder compartir este momento. Desde el principio de vuestra etapa o etapas educativas, la AMPA, la Asociación de Madres y Padres del Alumnado, ha estado acompañándoos y siendo parte de la comunidad educativa, siempre intentando hacer lo mejor que hemos podido y participando, buscando las mejoras en el proceso. Organizando las actividades extraescolares y lúdicas en los periodos festivos, como hoy, por ejemplo. Un curso más, como siempre, exceptuando el año 2020, el año fantasma, estamos aquí con vosotros, la AMPA. Es un día... es un placer compartir con vosotros este día de despedida, este día tan especial, tanto para vosotros como para vosotras, como para las madres y los padres y los profesores y profesoras que hemos estado acompañándoos en este largo periodo educativo en el Instituto Patrais Vicenta Ferrer Escrivá. Como sabéis, todos los años la tradición ha sido hacer un pequeño tentempié organizado por el AMPA después del acto de despedida, bueno, el acto que estamos haciendo ahora. Y en esta ocasión, en situación COVID, esto no ha sido posible. Como tampoco el que puedan estar aquí vuestros padres y madres que tanto hubieran deseado. Pero bueno, aunque sea digitalmente, muchos de ellos están conectados en estos momentos y pueden compartirlo. Como hemos dicho, al no poder hacer una despedida como nos hubiera gustado, desde el AMPA hemos pensado en que os llevarais un obsequio, un pequeño detalle. La idea era que os llevarais ya grabada la graduación de hoy, pero claro, evidentemente es imposible estar en directo grabando y entregar el pen grabado. Por lo que una de las sugerencias que os queríamos hacer es, pues en ese mismo pen que recibiréis luego, podéis grabar lo que está ahora mismo en el canal de YouTube. Bueno, hoy celebramos que acabéis la ESO, unos continuaréis con ciclos, otros con bachillerato, en cualquiera de las modalidades. Y desde el AMPA os deseamos que disfrutéis lo que habéis elegido, que lo aprovechéis lo mejor que se pueda y sobre todo, lo más inmediato, celebrar hoy estar aquí, haber acabado la ESO y que podáis pasar un feliz verano. Hasta pronto. Creo que ya está claro qué es lo que está ocurriendo. No sé si habréis comprobado que WhatsApp no funciona. WhatsApp no funciona, WhatsApp ha caído. WhatsApp, Facebook, YouTube... yo
enviándole a Héctor las contraseñas por WhatsApp para que acceda a la sesión y pueda publicar y no le llega. Hace un rato me han enviado un correo diciéndome, no funciona WhatsApp. Con lo cual ha caído, y como WhatsApp, Facebook, YouTube y todo es la misma entramado, seguramente no funciona el streaming por eso. Es probable que sea por eso. ¿A vosotros sí que os llegan los WhatsApps ahora mismo? Pues a Héctor no le llegan y hace un buen rato me han enviado WhatsApp si no llega. Bien, ahora ha llegado el momento de vuestras intervenciones. Comenzaremos con la alumna Ainara Angulo. Buenas tardes. Como delegada de la primera mitad de cuarto D, me gustaría despedirme de esta etapa dedicándoos a todos unas palabras. Parece que fue ayer cuando entramos a primero de la ESO, tan pequeños e inocentes, sin saber las vueltas que iba a dar la vida en estos 4 años, que especialmente a mí se me han pasado volando. Gracias a todos los profesores que han formado parte de nuestra etapa, a todos y cada uno de ellos, porque todos han aportado su granito de arena para que en el día de hoy seamos quien somos y estemos aquí, en este momento, junto a ellos, graduándonos. Este es uno de los momentos que recordaremos el resto de nuestras vidas y no me cabe ninguna duda de que tendremos un buen recuerdo de ello. A todos los profesores, gracias por enseñarnos, por tener paciencia con nosotros, por ser nuestros segundos madres y padres siempre que lo hemos necesitado, por darnos consejos que utilizaremos en nuestro futuro y por inculcarnos unos valores que aplicaremos en nuestras vidas. Espero que nos recordéis siempre, porque nosotros sí que lo haremos. Gracias por todo. Aquí finaliza una etapa, pero empieza otra, y me alegro de que todos vosotros hayáis formado parte de la mía. Ahora es el turno de Dana Villaescusa e Iván Gil. ¿Tenéis el discurso o queréis? ¿No lo tenéis? Que me cuele más. Al revés. Vale. Intento no colarme, ¿vale? No, vale. Hola, buenas tardes. Soy Dana, la delegada de la parte habladora de la clase. Hola, yo soy Iván y soy el delegado de la parte poco habladora o setas para algunos. Y hoy os vamos a dar el discursito que hemos preparado representando a cuarto B. Mi discurso, más que un discurso, es una pequeña nota a pie de la página, porque a veces lo más sencillo es lo más sincero. Ante todo, quisiera agradecer, en nombre de mis compañeros, la presencia de cada uno de ustedes el día de hoy en esta ceremonia. Es para mí un verdadero honor y una gran responsabilidad tomar las palabras en representación de todos los graduados de nuestra clase en esta tarde tan especial. Una tarde que marca el fin de una etapa muy importante en nuestras vidas, pero que a su vez significa el comienzo de una etapa más importante aún. Sabemos que ha sido un año atípico, diferente y estresante, pero no sabemos cómo lo hemos superado con creces, o casi todos. Este curso marcado por la pandemia ha sido difícil para los alumnos, viniendo días alternos,
Y cómo no, para los profesores, por dar el temario como han podido y el máximo posible. Así que quiero agradecer a todos nuestros profesores y profesoras por habernos aguantado, o no, durante este curso tan diferente que nos ha tocado vivir. Y, aunque haya sido atípico, lo hemos conseguido gracias a vosotros, nuestros profesores y profesoras. Por eso queremos dar las gracias a nuestro claustro. Muchas gracias. El año que viene, muchos de los que estéis aquí, o la gran mayoría, os iréis a otros institutos, ya sea para cursar un bachillerato artístico, un ciclo de imagen y sonido, una FP, o incluso puede que alguno de los que estéis aquí se ponga a trabajar. Pero hagáis lo que hagáis, en serio, toméis el camino que toméis, hacerlo felices y con ganas, porque podéis llegar donde queráis con esfuerzo e ilusión. Y nunca os rindáis porque nada es imposible, solo es cuestión de que lo intentéis. Y como una profesora de inglés nos dijo una vez, tenemos una gran cabeza para hacer lo que queramos. Y con gran cabeza no me refiero a que sea grande. O puede que para algunos sí que sea literal lo de la gran cabeza. También la mítica palabra, que nunca se nos olvidará, que nos ha acompañado y nos seguirá acompañando toda nuestra vida, que es apechugate. Que supongo que la mayoría de vosotros la reconoceréis, que en español significa pechugar. También queremos agradecer a todos nuestros compañeros y compañeras de la clase por haber hecho de este año un año maravilloso, lleno de risas, locuras y alguna travesura por ahí, ¿eh? Este año hemos estado más unidos que nunca. Hemos sido una gran familia que en los momentos más duros y más difíciles hemos estado ahí para apoyarnos y reforzarnos. Y antes de que se me olvide, como tabla periódica, queremos apoyar a nuestro compañero Darío, que en este momento se encuentra dándolo todo en un concurso informático a nivel mundial en Barcelona. Lo cual es un orgullo para nosotros como compañeros suyos que somos. Por eso, desde aquí, deseamos toda la suerte del mundo, Darío. Gracias por subir la media de la clase y haber llegado tan lejos. Mucha suerte, compañero, tú puedes. Y desde aquí te recordamos que aún nos debes un viaje y si ganas algo, un refresco. Esperamos que este discurso nos haya salido mejor que una oral presentation, porque estábamos más nerviosos que un examen de sintaxis en oraciones subordinadas con la generación del 98. Y después de haber leído todo el Tratado de Versalles, que ha sido más largo que la novena sinfonía de Beethoven, os agradecemos que nos hayáis escuchado. Y recordad, un menos delante de un paréntesis siempre cambia los signos del mismo. Yo, Juan Ruffini. Tranquilos y tranquilas, que no hemos hecho control V y control C en este discurso. Solo hemos leído la ley del menor para saber si lo que estamos diciendo es legal o nos estamos metiendo en problemas. También hay que recalcar que escribiendo este discurso se nos fue la luz de casa y gracias a la maravillosa lámpara que hicimos en segundo de la ESO pudimos seguir escribiendo este maravilloso Tratado de Versalles, que nos ha costado más que aprendernos los tipos de financiaciones. Y por último, y no menos importante, por si no lo sabíais, parte del biótopo de este ecosistema es el suelo que estáis pisando y la parte IVA nosotros y los árboles. Y que conste que nos hemos aprendido mejor este discurso que los pronombres febles que algún día nos aprenderemos. Y para finalizar, recordad tener una dieta sana y equilibrada que es bueno para nosotros. Y para saltar alto en voleibol, que siempre viene bien si te hacen un pase de dedos.
Y este verano todos a seguir los 17 ODS o SDGs para los bilingües. Muchas gracias a todos y a todas por vuestro tiempo. Bueno, pues ya hemos acabado y esperemos que... Me sabe mal por la paloma, ¿eh? Bueno, pues nada, quería deciros que espero que paséis un buen verano dentro de lo que cabe, sigáis las medidas de sanidad y por favor cuidaros. Ahora llega el turno de dos alumnas que además han sobrevivido a ecuaciones, problemas de semejanza, de trigonometría, de vectores y demás trampas matemáticas que les tenía preparado este profesor que ahora os habla. Adelante, Paula Jimeno y Laura Huerta. Hola a todos y a todas, somos Paula Jimeno y Laura Huerta. Hoy es un día muy importante para todos nosotros, el día que tanto esperábamos, el momento que pone fin a una de las etapas más bonitas de nuestra vida. Hablar de una graduación significa que hemos crecido y nos hemos hecho mayores. Nuestros caminos se juntaron en algunos casos con apenas 3 años, en otros un poco más tarde. Empezamos en primaria y luego entramos al instituto sin saber qué nos esperaba. Nos hemos visto crecer los unos a los otros y a pesar de haber pasado malos momentos, los momentos de felicidad no nos los quita nadie. ¿Qué nos decís de aquel viaje a Terra Mítica en primero, cuando habíamos pasado nuestro primer año en el instituto siendo los más pequeños, o ya un poco más mayores el viaje de la nieve y a Portaventura en segundo? Unos viajes que nos llevamos en el corazón, ya que todos sabemos que los disfrutamos como unos niños con juguetes nuevos. Hemos aprendido de nuestros errores, pero sobre todo de los demás. Porque si hoy nos entristece esta celebración, no es por otro motivo más que porque nuestras vidas se separan de algunas personas y no nos podemos imaginar seguir adelante si no es con vosotros. Pero esto no quiere decir un punto y final, porque durante todos estos años juntos hemos formado un equipo tan grande que seguro que nos volveremos a reunir en algún momento de nuestra vida. Las amistades que hemos formado son tan fuertes que cuestan mucho deshacer. Nos parece increíble cómo de rápido ha pasado el tiempo. Cuando hace nada estábamos aún jugando al cementerio, haciendo playbacks en el comedor, excursiones a la granja escuela o nuestro viaje de fin de curso a Tarihuela con el que nos despedíamos del colegio. Escribiendo este discurso se nos vinieron a la mente todas esas veces en las que nos hemos reído tanto, las cuales recordamos con especial cariño. Como cuando nuestro comportamiento no era del todo adecuado en clase o incluso el pasillo, los profesores nos miraban desesperados y nosotros no sabíamos bien lo que podía pasar realmente. Los bailes de gimnasia que nunca han salido del todo bien, cuando hacía tanto frío en invierno y nos traíamos mantas para taparnos, los teatros o exposiciones en las aulas o simplemente hacer el amigo invisible para tener un detalle hacia nuestros compañeros. Y aunque muchos no llevamos juntos desde el colegio, sabemos que aún así nos queremos como si hubiésemos estado toda una vida juntos, porque en realidad ha sido así. Prácticamente toda nuestra adolescencia se queda aquí, en las paredes del IES Patrais Vicenta Ferrer Escrivá, nuestra segunda casa. Con todo esto, solo nos podemos describir como una promoción especial e insuperable. A vosotros, profesores y profesoras, agradeceros vuestra paciencia, comprensión, empatía y tratarnos como si fuésemos un miembro más de vuestra familia en algunas ocasiones. Porque quién sabe si en un futuro nos acordaremos de qué es un vector, traducir al latín o qué es el método de la renta. Pero siempre nos acordaremos de vosotros.
Dar las gracias también a todos nuestros familiares, que lamentándolo mucho, hoy no pueden estar aquí con nosotros en este día tan especial. Gracias por creer en nosotros desde el principio y hacernos saber que podemos lograr cualquier cosa que nos propongamos. Ha sido un año complicado, que todos empezamos pensando que iba a ser muy duro por la situación que hemos vivido. No hemos asistido todos los días a clase, nos han separado de gran parte de nuestras amistades y no hemos podido ir a nuestro esperado viaje de fin de curso. Pero no hemos hecho más que superarnos a nosotros mismos, hacernos fuertes y saber que no hay pandemia mundial que valga para hundir a esta gran promoción que somos. En un abrir y cerrar de ojos, aquí estamos, sentados todos juntos y bien guapos en nuestra graduación, manteniendo la distancia de seguridad que recomiendan las autoridades sanitarias. A vosotras, nuestras compañeras de clase, daros las gracias por tener ese carácter tan alegre que nos ha hecho ser un poco más fuertes y llevarlo lo mejor posible. Sin vosotras hubiese sido mucho más difícil. Dejamos momentos, experiencias, recuerdos, pero sobre todo personas con las que hemos compartido todas estas cosas. Nos da mucha pena tener que despedirnos ya, porque son las que nos han ayudado a cada uno de nosotros durante estos 4 años. Personas que llamamos amigos, pero son más que eso, son familia. Aunque a partir de ahora muchos de nosotros nos separemos, nunca nos vamos a olvidar de ninguno. Habéis hecho de estos años algo único. No es un adiós, es un hasta pronto. Nuestro viaje por la ESO finaliza aquí. ¿Y quién nos lo iba a decir? Terminar esta etapa son palabras mayores y podemos estar orgullosos. A la gente que ya no continuamos aquí, va a ser difícil seguir caminos diferentes. Empezando de cero, otra etapa muy importante. Pero haced lo que os haga estar más orgullosos de vosotros mismos y felices porque estáis haciendo lo que os gusta. Estamos segurísimas que vais a ser capaces de todo lo que os propongáis y que nada ni nadie os haga pensar lo contrario. Cada uno de los que estáis aquí sentados tenéis grandes virtudes que os hacen increíbles. Vais a llegar muy lejos. A todos vosotros, todos los que habéis formado parte de esta historia de la promoción 2017-2021, gracias. Nos esperan nuevas experiencias a las que enfrentarnos y para ello tenemos que dejar atrás esta etapa en nuestra vida. Así que ya podemos gritar felices. ¡Ya hemos acabado la ESO! Ahora vamos a ver un vídeo que han preparado. Igual tiene razón, ya está. Se habrá caído y luego el vídeo se va a colgar después que se vean diferentes y está. Ha habido un error de guión y la alumna Marcela Pugia y Eloísa van a darnos un discurso. Hola, buenas tardes. Somos las representantes de PR4. En estos 2 últimos años nos hemos sentido más unidos como grupo, más representados, hemos aprendido actitudes nuevas, hemos aprendido a cooperar en el aprendizaje y hemos aprendido a respetarnos y a respetar.
El final del curso pasado y este curso ha sido muy complicado debido a la COVID-19. Hemos conseguido, gracias a nuestro apoyo mutuo, superar esta situación tan anormal. Hemos pasado confinamientos, la enfermedad, situaciones familiares tristes, mucho frío, hemos compartido mantas y calor. Hemos conseguido pasar buenos ratos, como por ejemplo que en nuestro grupo hemos grabado un corto y hemos conocido gente maravillosa. Finalmente agradecemos a nuestras familias y a la comunidad educativa el tiempo y esfuerzo que nos han dedicado. El próximo curso echaremos de menos todo aquello que dejamos en el centro y haremos todo lo posible por aplicar lo aprendido aquí. Gracias por todos vuestros esfuerzos y hasta pronto. Mira, deja de esto. ¿Así te gusta? Bueno, mira, la gente se está muy suave. Mira lo que sale. Lo vais a ponerlo ahí. Lo ponemos aquí. Ahí en medio no creo que te aunque quizás sí está bien. Así lo veis. Para girar y subir. Pero a la hora de bajar... De bajar de aquí. Bajar se baja de aquí. Vale. Baja la cabeza de Mario. Ay,
Ahora, la alumna Valeria Pérez ha preparado la siguiente actuación.